Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una semana más al canal. Que el precio de las bicicletas está por las nubes, yo creo que es algo que no se nos escapa a ninguno de nosotros y tenía muchas ganas de compartir este vídeo donde os voy a explicar cómo he conseguido tener una bicicleta que puedo utilizar tanto en ciclismo de carretera como en ciclismo de gravel. Os voy a comentar cuáles son los componentes que he utilizado, los problemas que he tenido al utilizar una bicicleta en principio destinada a una modalidad y que queremos utilizar de una manera polivalente. Pero antes, y por si todavía no lo estás, no olvides que puedes suscribirte al canal, es totalmente gratuito y no te va a llevar más de 2 segundos, y darle a la campanita para activar las notificaciones y estar al corriente de todo el contenido que voy lanzando semanalmente. No me enrollo más y empezamos. La base de este proyecto es una bicicleta destinada al gravel, ya que si queremos practicar ciclismo de carretera y gravel, un cuadro de gravel obviamente va a ser mucho más resistente. No se me ocurriría nunca coger una bicicleta de carretera y meterla por el monte, ya que no está destinada para ello y podemos partir el cuadro. Sin embargo, un cuadro de gravel está preparado para circular por el monte y pasar a la carretera no le supone ningún tipo de problema. La bicicleta que yo he utilizado como base es esta Joeleo G21, una bicicleta que yo tengo montada con una transmisión de 12 velocidades, con monoplato, un plato de 40 dientes y un cassette 1044. Esto es algo muy importante, ya que luego veremos los problemillas que podemos tener cuando pasamos a circular por la carretera. Los componentes que vamos a tener que utilizar para transformar esta bicicleta son los mínimos e imprescindibles, así que hemos montado unas ruedas de carbono en 38 milímetros, hemos instalado exactamente los discos de freno con el mismo diámetro para que sea totalmente compatible, que no tengamos que cambiar nada más. En este caso tenemos 160 milímetros delante y 160 milímetros detrás, y el último componente que vamos a necesitar es un cassette. Así que yo para este experimento no me he comprado uno, pero lo que sí que he hecho ha sido reutilizar exactamente el mismo cassette que tenía en la bicicleta de gravel. Es decir, mi cassette RAM de 1044 en 12 velocidades, y si tenéis que comprar uno, mi recomendación, tener exactamente el mismo cassette en ambas ruedas, de tal manera que sea desmontar unas y montar las otras y poder salir un día a montar con la bicicleta de carretera con la grupeta, y si hace malo y el domingo tenemos que cambiar a gravel, pues que sea cambiar unas por otras. Se me olvidaba, hay otro componente que tenemos que tener en cuenta y son los pedales, ya que normalmente en ciclismo de gravel utilizamos unos pedales orientados al MTB y, sin embargo, si salimos por carretera, las zapatillas y las calas cambian, pero es verdad que tampoco es algo que sea totalmente imprescindible. Podríais incluso salir con las mismas zapatillas, pero bueno, si queréis utilizar unas zapatillas específicas, que sepáis que además de cambiar las ruedas, tendríais que cambiar los pedales. Y ahora quiero comentaros cuáles son los problemas que nos podemos encontrar al hacer esta transformación. Como os he comentado antes, tenemos que reemplazar unas ruedas por otras cada vez que queremos salir por carretera o por gravel, y cada vez que realizamos esta operación, por mucho que hayamos utilizado los mismos componentes, es posible que se produzca algún tipo de desajuste, pues porque las ruedas no son exactamente iguales, los discos no quedan exactamente en la misma posición, y a mí lo que me pasó al principio era que los discos de freno, cuando monté las ruedas de carretera, me rozaban un poco, tuve que ajustarlos. Por eso os he comentado que creo que es muy importante incluso que utilicéis los discos del mismo fabricante, ya que de esta manera estamos reduciendo estos posibles problemillas que podamos tener. Y el otro problema con el que nos podemos encontrar es en la transmisión. Aunque montemos exactamente el mismo cassette, al igual que nos pasaba con los discos, tenemos dos ruedas que son completamente diferentes. Ya sabéis que cuando desmontamos una rueda y la montamos en la bicicleta, da la sensación de que no queda exactamente igual, y a veces incluso con la misma rueda tenemos que realizar algún tipo de microajuste. Pues en este caso nos puede pasar lo mismo. Yo he conseguido que cambiando una rueda u otra no tenga que hacer ningún tipo de ajuste, pero sí que es verdad que al principio tuve que hacerlo. Como cuento con una transmisión electrónica, fue cosa de utilizar el microajuste del que dispone el RAM y
problema solucionado. Estoy seguro que más de uno de vosotros está pensando en el peso. Estamos hablando de utilizar una bicicleta de gravel como bicicleta de carretera y no quedarnos atrás cuando salimos con nuestra grupeta, y ya os digo que va a ser más por vuestras piernas que por el peso de la bici. Esta Joelio G21, montadas con sus ruedas de gravel y sus neumáticos correspondientes, tenía un peso de 8,3 kilos sin pedales. Para una bicicleta de gravel os aseguro que es un peso muy bueno. Con la transformación a bicicleta de carretera, como os he comentado, cambiando las ruedas por unas ruedas de carretera, con sus correspondientes neumáticos, estamos hablando de un peso de 7,840 gramos. Me parece que es un peso muy bueno para estar hablando de una bicicleta de carretera montada en freno de disco. De hecho, estoy seguro que habrá alguno de vosotros que tiene una bicicleta de carretera que tiene un peso superior. Respecto a mi experiencia utilizando una bicicleta en ambas modalidades, pues deciros que esta bicicleta, que está pensada para gravel, se desenvuelve a las mil maravillas. Es una bicicleta muy cómoda, con una geometría para nada agresiva. Me ha permitido disfrutar de todas mis salidas y he hecho auténticas locuras. Incluso he metido esta bicicleta, este cuadro, por sitios por los que yo considero que no deberíamos bajar con una bicicleta de gravel. La bicicleta está aquí, está entera y, como os decía, para gravel funciona a las mil maravillas. Y respecto a su uso en carretera, como partimos de una bicicleta de gravel, pues deciros que la postura es muy cómoda, no estamos ante una postura para nada agresiva, todo lo contrario, vamos a ir más bien erguidos, nuestra espalda no va a sufrir. Os voy a poner unas imágenes para que veáis a un compañero rodando con esta bicicleta en una de nuestras salidas, ya que quería grabar para que vieseis cuál es la postura que lleváis cuando utilizáis una bicicleta de gravel en ciclismo de carretera. Creo que es una postura muy llevadera y esto nos va a permitir hacer rutas de 100, 150 kilómetros o 200 kilómetros si queréis, sin tener ningún tipo de molestia. Y ahora llegamos al punto más importante. Estoy seguro que muchos de vosotros os estáis cuestionando desde el principio del vídeo si es posible utilizar una bicicleta pensada para gravel con una transmisión monoplato, con un plato de 40 y un 1044 detrás en ciclismo de carretera, y permitidme que me traslade al estudio y lo veamos en detalle. Para explicaros cuáles son los problemas que podemos tener utilizando una transmisión monoplato, os he preparado una presentación al más puro estilo Ambini. Yo no soy tan profesional como él, pero espero que se entienda. Aquí estáis viendo en la parte superior el desarrollo configurado para 40 dientes y, como veis, en este caso estamos utilizando una transmisión que va desde los 10 dientes, el piñón más pequeño, hasta los 44, el piñón más grande. Con esta configuración y siempre en base a una cadencia de 90, vamos a poder mantener una velocidad de 11,5 kilómetros por hora, es decir, cuando estemos subiendo un puerto. Esto es lo que nos va a permitir si ponemos el plato de 40 con el piñón de 44 dientes, y en el lado contrario tenemos que a 90 revoluciones por minuto vamos a poder alcanzar una velocidad de 50,6 kilómetros por hora. La segunda parte, en esta que estáis viendo aquí, tenemos configurado el típico desarrollo Access con un plato grande de 48 dientes y un plato pequeño de 35, y el cassette que he configurado es el 1033. Lo que nos vamos a fijar por un lado es con el 35 cuál es la velocidad mínima que podemos mantener escalando un puerto, que es de 13,4 kilómetros por hora. Y por otro lado, si metemos el 48, cuál es la velocidad máxima que vamos a alcanzar. Y ya estáis viendo que tenemos 60,7. Y eso, chicos, precisamente es lo que yo he notado con esta bicicleta. Escalando no vamos a encontrar ningún tipo de problemas. De hecho, os diría que vamos muchísimo más desahogados que si lo hacemos con una bicicleta de carretera, a pesar de que llevamos un plato de 40 dientes, porque en el cassette tenemos un piñón muy grande, un piñón de 44 dientes que tiene 11 dientes más que el típico 1033 o 8 dientes más si lo comparamos con el 1036, que es el último que sacó el RAM.
Y algo parecido pasa si lo comparamos con el típico compact de Shimano, donde tenemos una transmisión de 50-34 en los platos y un cassette de 11-34. En la parte de arriba seguimos teniendo exactamente lo mismo, la opción que tenemos en la bicicleta de gravel con nuestro plato de 40, velocidad mínima de 11,5 km por hora, velocidad máxima 50,6 km por hora, siempre para una pedalada de 90 revoluciones por minuto. Y si nos vamos a cuál es la velocidad mínima que vamos a alcanzar con el plato de 34 en Shimano, pues ya veis que tenemos un 12,6, y por el otro lado, con nuestro plato grande de 50 dientes, pues nos encontramos que podemos alcanzar una velocidad máxima de 57,5 km por hora. Ya hemos visto los datos y ahora quiero comentaros cuál ha sido mi experiencia cuando he salido con la bicicleta de gravel, mientras que el resto de mis compañeros llevaban la bicicleta de carretera. Rodando como hacemos normalmente, incluso dándonos un poco de caña en el llano, es decir, rodando a 40 km por hora, no he tenido ningún problema para seguir a la grupeta. Es más, podemos rodar perfectamente hasta los 50 km por hora si es que nos dan las piernas y no vamos a notar que llevamos un plato de 40 dientes. No sé cuántos de vosotros soléis ir a esa velocidad. El problema viene cuando iniciamos un descenso. Por ejemplo, nosotros bajamos desde Miraflores de la Sierra. Si queremos mantener una velocidad por encima de los 55 km por hora hasta los 60 km por hora, nuestra cadencia sube hasta unas 110 revoluciones por minuto. Yo no soy de las personas que va dando pedales a lo loco en las bajadas para ir más deprisa, todo lo contrario, utilizo las bajadas para descansar, pero que sepáis que es ahí donde encontramos el punto débil de este desarrollo. Mi recomendación sería meter en esta bicicleta un plato de 42 dientes o incluso un plato de 44 dientes. Pero tenemos que tener en cuenta que queremos utilizar esta bicicleta también para gravel y pasar de 42 dientes, por lo menos en la zona que me muevo yo, puede ser bastante complicado, sobre todo cuando afrontamos rampas que están por encima del 8 o el 10%. Hay que estar muy fuerte y por eso yo llevo un plato de 40 dientes. Pero si por vuestra zona llaneáis, podéis meter perfectamente un plato de 42 dientes, por ejemplo, o incluso un plato de 44 dientes y vais a tener una combinación perfecta también para hacer ciclismo de carretera. Llegamos al final del vídeo y quería comentaros un poco las conclusiones a modo de resumen. Si tenéis una bicicleta de gravel y estáis pensando hacer salidas esporádicas por carretera, creo que es una opción totalmente viable. Solo tenéis que haceros con un par de ruedas, ni siquiera tienen por qué ser unas ruedas de alta gama, unas ruedas con los neumáticos de carretera, los discos con la misma medida que tenéis en vuestra bicicleta de gravel, y vais a poder salir perfectamente con el resto de compañeros de grupeta y os aseguro que os estaréis ahorrando cientos o incluso miles de euros, ya que las bicicletas, incluso las más económicas, tienen un precio totalmente prohibitivo. Si por el contrario sois unos usuarios muy exigentes y le dais muchísima caña a la carretera, es cierto que podemos utilizar una bicicleta de gravel, pero es posible que el desarrollo se nos quedase un poco corto y tuviésemos que hacer algún tipo de adaptación en lo referente a los platos, pero no lo descarto completamente. Ya os he enseñado con la calculadora de transmisiones que podemos acercarnos mucho a lo que sería una configuración de doble plato. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Como siempre, espero que os haya entretenido, que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, y si todavía no lo estás, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita para estar atento a todo el contenido que voy lanzando semanalmente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.